Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar con ustedes. Nosotros de acá y ustedes de allá, pero bueno, lo bueno es que podamos tener palabra de Dios y creer en el que confiamos ciegamente y tener palabra que nos lleva a todos a sentirnos seguros en creer en Él. Amén, amados. Entonces esto es porque muchas veces la gente de Dios debe confiar plenamente. La gente de Dios debe confiar plenamente en lo que es la palabra de Dios. Creer todo, porque todo está escrito. Entonces nosotros al creer nos sentimos confiados, muy confiados. Entonces hay una guía hermosa, una guía que no puede haber otra guía más hermosa que la guía de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo, amados. Ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos que saber nosotros. Confiamos en el cuidado pastoral de Jesús. Confiamos en el cuidado pastoral de Jesús. Dice que Él era, así lo declaró David, Él es mi pastor y nada me faltará. Ya lo estaba testificando David, hermanos amados. Entonces, Él te sostendrá, protegerá, además, restaurará tu vida. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, saber, creer que Él nos escucha, que Él está con nosotros. Y tenemos un salmo donde, si me quieren acompañar al Salmo, por favor, 23. Salmo 23, en el nombre de Jesús. Búsquelo tranquilo. Padre, te damos gracias. Gracias por otro día más de vida. Te damos gracias por otro día de tener el privilegio de poder dar y que puedan escuchar palabra de Dios, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo que les revele y que nos pueda enseñar en todo lo que hablamos y lo que predicamos que está escrito, Señor, para la gloria de Dios. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a la Iglesia Vida en Jesús, bendecimos a todas las iglesias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Ministerio Ebenezer, nuestro apóstol, y a todos los pastores, Señor, del ministerio, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, la guía prometida es al obediente también. Al obediente es una guía que el Señor nos promete para guiarnos a todo lo que tengamos por hacer. Si nosotros sabemos esperar en Él y ser guiados por Él. ¿Amén? Bueno, le dije que pudieran elegir ahí para ver, por favor, el Salmo 23. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Todo el Salmo 23. Son 6 versículos, pero muy poderosos. Más en estos tiempos. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días, hermanos amados. Esto es una enseñanza tan linda, tan hermosa de este salmo. Este salmo también se da muchas veces en situaciones de enfermos,
situaciones en que están en valles, como dice el versículo 3, que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y del 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es algo que Él va a estar con nosotros siempre, siempre, siempre. David sufrió muchos disgustos y asimismo de sufrir disgustos, él tenía enfermedades también. Enfermedades, estuvo hasta en agonía, ha estado David por los salmos que ha hecho. Entonces, esto nos da la fuerza a nosotros, como lo dio él a conocer a ese Dios todopoderoso. Por eso dice que el pastor de él era, ¿quién era? El pastor de él dice, mire qué dice el versículo, gloria a Dios. Mire, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Pero el 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Quiere decir que el pastor era el Señor y nada le iba a faltar. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a tener una seguridad, y que después el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ser pastoreado por Dios, ser pastoreado por el Señor Jesús. Él hoy es nuestro pastor, el Señor Jesús, pero Él ya lo estaba anunciando, lo estaba diciendo de lo que Él iba a recibir de ese pastor divino, que era el Señor Jesús. Los tres son uno, todos lo saben. Los tres son uno, entonces nosotros tenemos que saber también que Él confió en ese gran pastor que fue el Señor Jesús, que ya lo estaba Él profetizando en este salmo hermoso. Es un salmo que tiene una profundidad muy, pero muy grande. Amén, amado. Entonces, quiere decir que está dividida esta metáfora del pastor y del advertido. Entonces, esta es la que nosotros hoy vamos a dar, esta enseñanza que nos da este salmo, como también en otras partes de la Biblia nos da esta seguridad que estamos hablando hoy. Amén. El versículo 3 dice, confortará diariamente, mire usted, confortará diariamente el alma, confortará el alma, ansiosa, desalentada, es llevar y llenar, mire, qué cosa hermosa. En la presencia de Dios tenemos que creer las promesas de Dios de fortalecernos y ser valientes. Amén, amados. Y ser valientes. Esto es lo que dice. Entonces, también tenemos el versículo 4, donde aquí dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire qué cosa hermosa. Aliento en griego quiere decir nacham. Amén. Esto se deriva en varias palabras. Consolar, extender, compasión, lamentarse con alguien que sufre. Con alguien que arrepentirse, por ejemplo. Originalmente, nacham pudo haberse referido también a respirar. A respirar. Entonces, quiere decir respirar profundamente. Por eso dice aliento. Aliento de vida. Hoy, ese aliento, ese respirar, ese, como decimos, que le puede faltar a mucha gente que está enferma hoy de coronavirus, de poder respirar el aliento de Jesús. Y si alguno tiene ese problema, esa enfermedad, o tiene algún conocido, léale el Salmo 23, para la gloria de Dios. El Salmo 23, que acá es una promesa que da Él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Infundirán aliento, respiración de vida. Respiración, por falta de respiración, es aliento.
Entonces esto es lo que podemos ver, esta promesa que está escrita. Por eso mismo yo confío mucho y creo en Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo que están todos nosotros para poder ayudar a otros, para poderlo dar y poderle llegar a dar este Salmo 23, que es una promesa de aliento de vida, para que pueda dejar quizás ese pulmotor, esa máscara que tiene y confiar que Él lo puede hacer, hermanos amados. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que saber nosotros, que Él es muy, muy bueno. Entonces, gloria a Dios. Miren, si me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 4, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 16. Siempre nosotros tenemos que mirar lo invisible, porque esto es fe. Creer, mirar lo invisible. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que creer, tener la fe. Ya con nuestros ojos ver lo que estamos pidiendo. Y dice así la palabra. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira que tener el peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Mire usted qué cosa hermosa. Depende de usted y de mí que podamos creer en la que no vemos, como que ya están hechas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Son eternas. Es una bendición muy, muy grande. Por eso, esta es la clave para hallar la provisión en la presencia de Dios. Hallar la provisión en la presencia de Dios. Tenemos que creer en las promesas de Dios y esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Él nos da una promesa que nos va a sustentar en todo, así como sustentó en los tiempos antiguos. Sustentó tanto, a todos los ha sustentado, a todos los ha sustentado. Desde que empieza la palabra de Dios, Dios fue misericordioso, fue bueno, muy bueno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando Él lo declara y lo elige el siervo, Josué, el siervo de Él, le da una instrucción y eso mismo es para nosotros. La tenemos que creer nosotros. Acompáñenme a Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1, gloria a Dios. 1. Está después de Deuteronomio. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 5, si usted lo tiene ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que creer más en estos tiempos. El único que te puede dar la fuerza y que seas valiente es Dios y su palabra. Y dice así, todo lo tiene. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire lo que le está diciendo el Señor a Josué, para nosotros también es una promesa. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Que la daría a ellos. Solamente esfuérzate
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Escuche, ni a la izquierda ni a la derecha. Quiere decir que nosotros tenemos una línea recta que es la que Dios nos pone a nosotros para ser muy bendecidos. Entonces dice, gloria a Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es promesa de Dios a los siervos de Dios y aquel que quiere ser siervo, anhela ser siervo de Dios, amado. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros. Esto es algo que es el poder que tiene en la oración. El poder que tiene en la oración en nosotros. El poder de saber que nos tenemos que esforzar y ser valientes. Ahí nos prueba el Señor. Cuando nos esforzamos, ¿en qué? En ser valientes. ¿En qué, pastor? En la oración. Porque nuestra lucha no es con sangre y carne. Todos lo sabemos, todos conocen la palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, lo dice bien clarito. Nuestra lucha no es con sangre y carne. Amén, amado. Es luchas espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades, contra principados, contra todo lo que es enemigo de Dios. Pero nosotros tenemos que sentirnos fortalecidos de que Dios nos va a cuidar y nos cuida y nos seguirá cuidando por la eternidad. Amén, amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú. El Señor es muy, pero muy bueno. Acompáñenme al Salmo. Vamos a ir al Salmo 32, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 32 del versículo 7. Gloria a Dios. Y dice así, búsquelo tranquilo, Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Quiere decir que acá nos muestra que Él nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Quiere decir que Él va a ser nuestra guía. Él va a ser nuestra guía. Es el GPS espiritual. Antiguamente no había GPS, pero hoy es GPS espiritual. Él nos va a guiar al camino que tenemos que andar. Amén. Eso es lo que dice. Entonces, quiere decir, gloria a Dios, te haré entender, versículo 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Nuevamente lo repito, para que no nos olvidemos. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Mire usted, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén, amados. Qué bendición. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová
le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Mire qué bendición tan, pero tan grande, hermano. Por eso tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Todo en Él. Sin Él nada podemos hacer, hermanos. Nada. Entonces, y dice el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Por eso lo vuelvo a repetir. Es la seguridad nuestra seguridad de nuestro corazón. El corazón en nuestra vida, el Señor no te pidió. El Señor no te pide nada, todo es de Él. Pero lo único que nos pidió, hijo mío, dame tu corazón. Amén. Hijo mío, dame tu corazón. Entonces, el corazón de nosotros depende del Señor. Amén. Entonces, la promesa de estos es ser guiados por Dios, para ser nosotros bendecidos. Entonces, esto es lo que nos lleva también. Si creemos a Dios, vamos a ser guiados por Dios. Y no hay mejor guía en este mundo, en esta vida, que ser guiado por Dios. Y esperamos en Dios. Muchos hermanos, tantos años conozco, que han esperado en Dios, han sido guiados por Dios y Dios los ha bendecido de una manera muy hermosa, preciosa, porque han sabido perseverar. Ay, Señor, ya que estamos en este salmo, vamos a ir al Salmo 48, por favor, un poquito para adelante. Salmo 48, vamos a leer, gloria a Dios. El versículo 14, un solo versículo. Y dice así la palabra. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará. ¿Él qué va a hacer? Nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará más allá de la muerte. Yo morí. Muchos de ustedes también murieron. Y nos guió después de la muerte. Porque la primera muerte ya la hemos tenido. No la vamos a tener la segunda. Él nos guiará más allá de la muerte. Quiere decir que nos va a guiar después que morimos, más allá de la muerte. Así que yo al menos llevo, no sé, pero aproximadamente 34 años, 35 años bautizado. Pasé por las aguas, fui un nuevo hombre, era joven. Entonces, más allá de la muerte, porque la muerte la dejamos atrás cuando fuimos nosotros bautizados. El bautismo es la bendición más grande que puede tener un hombre y una mujer. Volver a nacer. Gloria a Dios. Dios quiera que si alguno está escuchando y todavía no entró el Evangelio, que pueda conocer la palabra y pasar por las aguas para empezar una nueva vida. Una nueva vida que va a ser guiada por Dios con la promesa que le hizo a Josué. También la tiene para nosotros, hermanos. Amén. Y vamos a seguir porque está todo escrito. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer, gloria a Dios, del versículo... a mí me gustaría leerlo del 1, mire. Y son consejos para la juventud. Amén. Consejo para todos, porque cada uno que entra al Señor empieza a ser joven en este camino. Por eso volvemos a nacer, hermanos amados. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla
de tu corazón. Amén. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, amados. Esta es promesa divina también de Dios. Proverbios de un hombre como es Salomón. Un hombre que conoció la vida, un hombre que conoció todo. Y él sabe lo que ha escrito. Dicen que son más de 1000 proverbios que ha escrito. Entonces tenía conocimiento de la vida, tenía conocimiento de lo bueno, tenía conocimiento de lo malo, sabía lo que le había pasado. Todas estas cosas, porque viene de parte de Dios todo, hermanos, amados. Todo viene de parte de Dios. Y ya que estamos en el proverbio, vamos a ver Proverbio capítulo 11, versículo 3. Un solo versículo vamos a leer. Y dice así. Proverbio 11, gloria a Dios. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. Quiere decir que los va a destruir la perversidad. Ahora, ser guiado por el consejo del sabio. Ser guiado por el consejo del sabio. Salomón era un sabio. Salomón, dicen que no hubo hombre más inteligente, ni habrá con la sabiduría de Salomón. No lo habrá. Pero él es un ejemplo que podemos tener de la sabiduría, porque él tenía la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos llega a nosotros también. Entonces, acompáñenme el Salmo 73, que es el consejo del sabio. Salmo 73, por favor. Vamos, gloria a Dios. Salmo 73, vamos a leer del versículo 22, por favor. Mire, vamos a leer del 21 para la gloria de Dios. Dice así la palabra. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como la bestia delante de ti. Mire usted, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Amén. Esta es ser guiado por el consejo del sabio, amados. Amén. Por eso la sabiduría y el consejo está en toda la palabra del Señor. Todo está aquí. Nosotros lo tenemos que saber bien claro, hermano. Bien claro. Ahora, ser guiado a una buena conciencia. Amén. Entonces vamos a ir a Isaías 30. Ser guiado a una buena conciencia. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 21. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Y dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, que también habíamos leído anteriormente.
Amén. No torzamos el camino. Tenemos que ir guiados, porque ser guiado en el camino de la verdad no es ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Es no errar en el blanco. Errar en el blanco es salir del camino, apartarse del camino. Errar en el blanco es pecado. Amén. Eso es. Y ser guiado para tener una buena conciencia y que no nos acusen. Fíjese, que no nos acusen. No nos acusen, para tener una buena conciencia, hermanos amados. Entonces, ser guiados para no acusar, porque podemos ser acusados. Amén. Ser guiados con una buena conciencia. ¿Por qué? Para ser guiados para una buena conciencia en todo lo que es del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que saber esto, hermanos amados, como nos muestra la palabra. Así pasó con Jesús. A Jesús lo quisieron acusar. Lo quisieron acusar, ¿por qué? Tentándole acusar. Y mire, por eso es una enseñanza para nosotros de no acusar, porque podemos ser acusados. Y eso se comprobó con una mujer que la traían para apedrearla, porque la habían encontrado en la infragante adulterio, en injusto, y la traían para apedrear y matarla. Y Jesús justo estaba ahí donde él dice que estaba escribiendo en la arena o en la tierra, no sé, porque toda aquella parte tiene mucha arena. Y lo quisieron probar. Y es el mismo Jesús de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, amados. Acompáñenme, por favor. Gloria a Dios. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 8. Gloria a Dios. 8. Vamos a leer 8.1. Si me quiere acompañar, por favor. Gloria a Dios. Y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues tú, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Mire usted, para poder acusarle. Esta es la enseñanza que acá nos da, que nunca acusemos a nadie, porque podemos ser acusados. Entonces, lo vuelvo a repetir, el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Mire, Jesús solo quedó y la mujer que estaba en medio. Querían matar a la mujer
y lo vinieron a tentar a Jesús para acusarlo, porque en la ley antigua era verdad, tenían que matar, pero entonces ellos, como estaban con los romanos, no era la ley de los romanos esa, estaban con los romanos, entonces querían hacerlo culpar a Jesús, porque cuando mataban a esa mujer decían, Jesús lo dijo, Jesús estuvo de acuerdo, Jesús también estuvo de acuerdo con nosotros. Entonces por ese motivo lo querían acusar a él, y porque está en la ley de Moisés, le dijeron, esto es una ley que se tiene que cumplir. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y los romanos no tenían esa ley, pero querían acusarlo a Jesús. ¿Y saben quiénes eran? ¿Quiénes eran? Miren, el versículo 3 del 8 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Eran escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Y sabían que eso era la ley antigua, pero los romanos tenían otra ley. Entonces, al decir Jesús, esto está en la ley, porque dice, más esto se decía, mire el versículo 5, mire qué dice el versículo 5, hermano amado, mire, por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, mucho cuidado, de acusar para no ser acusados, mire, y esto nos enseña muchas cosas a nosotros, como hijos de Dios. Versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué tenía que decir Jesús? Era la ley de Moisés. ¿Ellos qué esperaban? Sí, apedréenla. Y sin embargo, Jesús vino para salvarnos de todo pecado. De todo pecado. Por eso quedó abrogada la ley. Entonces, en el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La ignorancia, la desfachatez de estos que eran fariseos y escribas. Él era Dios. Él era Dios aquí en la tierra. ¿Quién lo podía engañar? Sabiendo lo que venían a hacer. Entonces, acá le da la palabra el Señor, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Mire usted. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Amén, amado. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Ser guiados para no acusar, porque podemos ser acusados. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros la enseñanza y esta bendición de todo lo que está escrito. Amén, amados. De todo lo que nosotros podamos tener en esta vida que nos dio el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que nos pudo dar Dios, el Espíritu Santo, para ser comprensivos, para no ser tentados y para no acusar, para no ser después nuevamente ser acusados. Para la gloria de Dios, nos enseña todo la palabra. La palabra en nosotros es todo. Todo. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor. Todos lo sabemos y lo que quiere decir, quién es el que te va a entregar muchas veces. ¿Quién te puede entregar? ¿Quién te puede hacer algo para hacerte daño? Para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios para comprender todo lo que el Señor nos enseña, hermano. Todo lo que el Señor nos da y nos enseña. Y tenemos que ser cautos en todas las cosas. En todo tenemos que ser muy cautos. De saber
la guía del Señor. La guía que tenemos dentro nosotros como cristianos, discípulos, amados, oyentes, como sabemos. Primero entramos llamados, oyentes, discípulos y siervos. Estar atento a lo que vamos a hacer si es la guía de Dios, a lo que vamos nosotros a cometer si es de Dios lo que vamos nosotros a hacer. Eso es lo que nos va a respaldar, y nos va a respaldar de una manera tan grande que nosotros mismos vamos a tener que saber que Dios está con nosotros. Él es nuestra guía, Él es nuestra promesa, Él es nuestra verdad. Está todo acá, todo está acá. Entonces nosotros tenemos que saber todas estas cosas porque el Señor es muy bueno. Entonces, esto es lo que debemos tener nosotros ahora para siempre, nunca dejar de creer en la guía de que nos puede guiar el Espíritu Santo, guía del Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, vamos a dar esa palabra, ese Salmo 23, lo vamos a dar a los que están enfermos, a los que tienen esperanza de vida. Esperanza de vida. Ahora tantos internados, tantos con ese tubo de oxígeno que es química, ese tubo de oxígeno, pero va a dar esto que nos prometió en el Salmo 23, que es lo que nos va a dar aliento de vida, hermano. Aliento de vida, soplar, porque ese es el aliento de Dios. Dice que Él, cuando nos hizo de barro, de la tierra, sopló y entró el aliento de vida. Se llenaron los pulmones, se llenó la vida, entró el aire de Dios, el Espíritu de Dios entró en el hombre. Pero ese Espíritu se perdió. El Espíritu ese, que era un Espíritu de vida eterna, se perdió. Porque el hombre cayó, el hombre falló. Pero ahora nosotros tenemos esa oportunidad tan grande por el Espíritu Santo que dio la vida Él por nosotros. Él venció a la muerte en la cruz para la gloria de Dios. Hermanos amados, la guía de Dios en nuestra vida es todo. Es la guía de Dios. Y como tenemos algún problema o alguna duda, preguntemos para ver qué guía tenemos. Podemos verlo en la palabra, podemos ver en un consejero, en alguien que es testimonio de saber cuál es la guía de Dios. Entonces, primero de todo, para saber la guía de Dios, primero de todo, hermanos amados, tenemos que buscar al Señor, amar al Señor y orar. La oración, el Señor nos va a guiar a lo que estamos pidiendo si es de Él, y si no, no lo va a permitir. Entonces, por eso dice, Señor, guíanos a lo que podemos llegar, a lo que podemos hacer, y por eso tenemos que tener ese gran privilegio de creer que somos hijos de Dios. No hay otro más grande en esta tierra. No hay. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro más grande en esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros podemos saber. Él nos dejó una promesa, hermanos. Nos dejó una promesa. Pero tenemos que anhelar esa promesa, buscarla. Él no hizo acepción de personas. Él se brinda a lo que vino a ser. Dejó un consolador que eso no hay oro ni plata para pagarlo. No hay oro ni plata. ¿Cuánta gente hoy daría
lo que no tiene para salvar su vida. Para salvar su vida. Y más lo que está pasando. Entonces nos dejó esta promesa. Y la tenemos que creer, hermanos amados. Tenemos que creerlo, porque ahora cuando pase todo esto, si es lo que va a pasar, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero sé que van a venir muchos a la iglesia, van a venir a buscar a Dios. A buscar a Dios. Porque si han tenido coronavirus es porque lo salvó Dios. Y solo ellos saben lo que han sentido, lo que pudieron haber estado sintiendo mientras estaban agonizando y lo levantaron. También todos, tantos que han sido, también pastores que han pasado la prueba, pastores que han pasado la prueba, y otros que la puedan pasar, pero Dios va a estar con ellos. Con ellos nos dejó esta promesa. Démosle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo. Es todo, es nuestra guía. El que te va a tocar la conciencia de lo que estuvimos hablando. Él te va a tocar la conciencia, Él va a ser tu guía. El camino de ser guiado por el consejo de un sabio, que es el Espíritu Santo, que nos puede guiar a todas estas cosas. Ay, Señor, qué hermoso eres tú, Señor. Por eso, hermanos amados, miren, esta promesa está escrita. Está escrita. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Cuando usted está al lado de alguien, no se inquieta de hablarle del Señor. Aquí es el evangelista. Se inquieta de hablarle del Señor. Porque tiene adentro el Espíritu Santo que quiere salvar esa vida, quiere renovar esa vida, el problema que está pasando esa vida. Quizás lo está usando Dios a usted. A usted, mire qué privilegio le da, como yo les enseñé al pueblo de la iglesia Vida en Jesús. Nos dio el privilegio de perdonar pecados. Como decían a Jesús, ¿quién es este para perdonar pecados? Hermano, cuando usted entrega un alma, la convierte al Señor, se entregó, recibió al Señor como Salvador de su vida, es una salvación que hizo porque tuvo que confesar y arrepentirse de sus pecados. Me arrepiento y te pido perdón, Señor, que hoy también lo vamos a hacer. Entonces, esa alma dice que hay fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, mire, vamos a ir, ya que estamos aquí en Juan capítulo 7, si me acompañan, al versículo 37, por favor. Y dice así la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la promesa que Él les decía. Esa promesa, esperen en Jerusalén. Ahí voy a bajar y voy a dar al Consolador que va a quedar. Es como si yo estuviera con ustedes. Mire qué dice, vamos a ir, 7:37, mire qué dice. Juan capítulo 7:37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Escuchen, no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es este? Preguntarían ellos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén?
¿de dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Y lo negaba. Nació en Belén, de la era de David, descendía de David. Y el versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén, amados. Gloria a Dios. Entonces, esta es la promesa del Espíritu Santo, a que nos llegó a nosotros hoy, después de 2000 años aproximadamente. Y lo tenemos que ver, lo tenemos que creer, que corran ríos de agua viva sobre nuestras fuerzas, sobre nuestro cuerpo, ríos de agua viva. Es una hermosura. ¿Cómo son los ríos de agua viva? Cuando usted se quebranta, lo que usted llora y sale de usted es el río de lágrimas, el río de agua viva, agua pura, salen de sus ojos con el quebranto del Espíritu Santo, quebranto de corazón, espiritualmente, hermanos, espiritualmente. Y eso es una bendición para todos nosotros. Si usted lo cree, en el nombre bendito de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y que podamos sentirnos seguros que tú nos guías. En el nombre de Jesús. No hay mejor guianza que la tuya y el del que nos dejaste, que los tres son uno, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Padre, en este momento, si hay enfermos, si hay problemas con coronavirus en alguna parte del mundo, en cualquier ciudad, que puedan dar esta certeza, de darle esta certeza de que se cumpla el Salmo 23, ese aliento de vida, Señor, que le puedan dar al enfermo, Señor. En el nombre de Jesús siempre, Padre, para la gloria de Dios. Señor mío y Padre mío, si están enfermos, tienen enfermedades y están escuchando esta prédica, esta palabra, en el nombre bendito de Jesús nos trasladamos en el Espíritu, así como en la palabra llega, así está llegando el Espíritu en sus hogares, en sus casas. Llega el Espíritu Santo para que pueda creer y que puedan ser sanados, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, gracias por trasladarnos en el Espíritu que no tiene distancia, Señor, pero si lo creen, que puedan recibir esta sanidad poniendo su mano en la frente, Señor, en el nombre de Jesús, como una prueba de fe, que son sanados, curados y liberados, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este jueves de sanidad y liberación, Padre, para la gloria de tu nombre. El Espíritu Santo te levanta en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Hermanos amados, si hay alguien que no conoce al Señor, nunca hizo esta salvación, oración de salvación, hermano, y tiene una enfermedad también, el Señor va a orar. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y repite esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Señor Jesús, tú conoces mi situación, mi enfermedad, por lo que estoy pasando. Señor Jesús, yo te pido perdón porque soy pecador o pecadora. Y me arrepiento de todo corazón. Y te pido perdón, Señor. Tené misericordia de mí, Padre. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Señor mío y Padre mío, nunca dejes de guiarnos a todo lo que tenemos que hacer, Padre. Así es, Señor. Porque tu guía es perfecta. Tu guía no tiene equivocación, Señor. En el nombre de Jesús, así los bendigo y los declaramos sanos por la llaga de Jesucristo. Amén. Para la gloria de tu nombre,
Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Mucho, mucho los bendiga. Y que estén creyendo, sabiendo que recibió palabra. Y entró palabra de Dios a su hogar. Palabra de Jesús y del Espíritu Santo, que los tres son uno, para bendición, más en estos tiempos. Que Dios los bendiga.